Hola, estimado amigo, bienvenido a la resolución de las preguntas de química del primer examen simulado del CEPUM. Así que damos inicio a este desarrollo. Pregunta número 68. Así es como ha venido en este examen primer simulado del CEPUM. Preguntas de química. La pregunta 68 dice: la química es una ciencia que tiene por objeto el estudio de la materia, sus propiedades, su composición, su clasificación y las transformaciones que experimenta. Se podrían clasificar en sustancias puras y mezclas. A su vez, las sustancias puras se clasifican en simples y compuestas y las mezclas en homogéneas y heterogéneas. Respecto a los compuestos, se afirma que respecto a los compuestos, dice, ¿correcto? Respecto a los compuestos. Nos dan 5 proposiciones y me dicen cuál es lo correcto. En primer lugar, muchachos, es importante que mi estimado estudiante sepa de qué tema corresponde esta pregunta. Según lo que menciona esta pregunta, este tema lo vamos a ubicar en materia. Materia. Muy bien. Un breve repaso de lo que es materia, ¿no? La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, posee masa y mira cómo lo vamos a clasificar. La materia lo vamos a clasificar por un lado en sustancia y por otra parte en mezcla. A su vez, estimado estudiante, las sustancias se clasifican en sustancia simple y en sustancia compuesta. ¿Correcto? Mira, y lo que nos interesa es hablar sobre la sustancia compuesta porque la pregunta está referida a sustancia compuesta. Por otra parte, a modo de aprendizaje, la mezcla se clasifica en homogénea y también tenemos mezcla heterogénea. Muy bien, muchachos. A ver, entonces observemos. Las sustancias se dice que son de tipo puras, ¿sí? Mira, las sustancias se clasifican en simples y compuestas. Por ejemplo, dentro de las sustancias simples, por ejemplo, tenemos al carbono, ¿sí? El carbono. ¿Y cómo sé que es una sustancia simple? Porque es un solo elemento, el carbono. Por ejemplo, puede ser el oxígeno. Mira, ¿correcto? Pero ¿por qué se caracterizan las sustancias simples? Ah, porque solamente están constituidas por un solo elemento, ¿sí? Por ejemplo, carbono, ¿no? O puede ser oxígeno. Ahora, las sustancias compuestas se caracterizan porque tienen más de un elemento. Por ejemplo, el más famoso de todos, el agua. ¿Cuántos elementos vemos acá? 2. Para que sea compuesto tiene que tener más de un elemento. Ahora, podría ser el anhídrido carbónico, también conocido como dióxido de carbono. Tiene más de un elemento, mira, carbono, oxígeno, ¿verdad? Entonces, en base a eso podemos responder. La primera proposición dice: pueden ser monoatómicas. Miren, muchachos, nosotros estamos centrados en esto, porque nosotros queremos responder en base a lo que es una sustancia compuesta, ¿sí? Entonces, las sustancias compuestas, muchachos, tienen más de un elemento, por lo tanto van a tener más de un átomo. Por ejemplo, en la molécula del agua tenemos 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Tenemos 3 átomos. En el dióxido de carbono, un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Tenemos 3 átomos. Por lo tanto, aquí en la 1 marcamos falso, porque la 1 dice puede ser monoatómico, un solo átomo. No. 2. Pueden ser iónicos y covalentes. Bueno, eso sí, muchachos. Las sustancias compuestas, ¿sí?, podrían ser iónicos, como por ejemplo, ¿sí?, como por ejemplo el cloruro de sodio, ¿sí? ¿Correcto? El cloruro de sodio. Vamos a agregar por acá, ¿sí? Vamos a agregar por acá al cloruro de sodio. Por ejemplo aquí, el NaCl,
Ahí está. ¿Correcto? El NaCl es un compuesto iónico y se reconoce porque tiene metal unido a un no metal. Entonces dice, ¿pueden ser iónicos? Sí. Covalentes como el agua. Covalente, generalmente covalente, o sea, entre no metales. Hidrógeno y oxígeno son no metales. Entonces, la 2 es verdadera. La 3 dice, están formados por átomos de diferentes elementos. Claro, átomos de diferentes elementos. 4. Son ejemplos el anhidrido carbónico y diamante. El anhidrido carbónico, conocido como dióxido de carbono, sí es un compuesto. Pero el diamante no, muchachos, porque el diamante viene a ser carbono. Y cuando hablamos de carbono, hablamos de sustancias simples, así que no puede ser. 5. Como todas las sustancias están constituidas de átomos. Claro, por supuesto. Como todas las sustancias están constituidas de átomos. Y por lo que la clave de este ejercicio sería la clave dado. Muy bien, ahí está, muchachos. Pregunta número 69. Dice, las propiedades de la materia son aquellas que definen las características de todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen. Las propiedades generales de la materia no son útiles para identificar a las sustancias. Para ello, recurrimos a las propiedades específicas. Señale la opción que muestra una propiedad de cada tipo. Muy bien, muchachos. Entonces, veamos acá. Observemos. Esta pregunta, en primer lugar, corresponde al tema de materia. Ahí en el tema de materia hablamos de las propiedades generales específicas. Por ejemplo, las propiedades generales son aquellas que lo presenta toda la materia sin excepción. Tenemos masa, peso, volumen, impenetrabilidad, elasticidad, divisibilidad, inercia, porosidad y atracción. Mientras que las propiedades específicas son aquellas que me permiten diferenciar una materia de otra. Y por ejemplo, tenemos dureza, densidad, viscosidad, punto de fusión, punto de ebullición, conductividad, maleabilidad, solubilidad, compresibilidad. Por ejemplo, acá, muchachos, nos piden elegir una alternativa que presente una propiedad general y una propiedad específica. Por ejemplo, aquí la alternativa que estaríamos marcando sería la clave, la D, porque en la clave D tenemos la inercia, ¿sí? La inercia, por ejemplo aquí, la inercia es una propiedad general y también marcaríamos la que tiene densidad porque la densidad es una propiedad específica. Muy bien, ahí está. Pregunta número 70. Dice, el átomo es la mínima porción representativa de un elemento. Está constituida por el núcleo que contiene protones y neutrones y la zona extranuclear que contiene a los electrones. Uno de los modelos y teorías del átomo fue propuesto por Niels Bohr. Con respecto a la teoría atómica de Bohr, la proposición incorrecta es, allá mira, nos dan alternativas. Y bueno, muchachos, por ejemplo, vamos a decir, esta pregunta corresponde al capítulo de la teoría atómica, de Niels Bohr. Muy bien. Muy bien, muchachos, mira, los postulados de esta teoría de Niels Bohr trata acerca de átomos monoelectrónicos. Monoelectrónicos, profesor, ¿cómo así monoelectrónicos? Por ejemplo, ¿quién? El hidrógeno. El hidrógeno, que es el elemento cuyo número atómico es 1, que ustedes deben recordar que el Z es el número de protones, ¿sí? Y precisamente en el átomo de hidrógeno existe un electrón, ¿sí? En el átomo de hidrógeno existe un electrón, ¿sí? Entonces, en esta teoría de Niels Bohr se habla de la estabilidad
del electrón. Muy bien. Vamos a dibujar por acá el electrón. Según el modelo de Bohr, el electrón se mueve alrededor del núcleo con energía constante. En el segundo postulado hablamos de regiones definidas, como también le vamos a decir de radio definido. En este siguiente postulado de la teoría de Bohr, dice que el electrón se mueve en regiones permitidas, ¿sí? Cuyo radio está definido. Por ejemplo, decimos por acá, este es el radio 1, ¿sí? Porque es el radio hasta el nivel 1. Aquí decimos, es el radio 2, y por acá podemos decir el radio 3. Y hay una formulita que se utiliza para calcular el radio en cualquiera de esos niveles, que viene a ser 0,53 por el nivel al cuadrado. Pero esta formulita nos arroja la respuesta en Armstrong. Muy bien. Ahora, en el tercer postulado de Bohr hablamos de niveles cuantizados de energía. Niveles cuantizados de energía. O sea que cada nivel tiene ya una energía definida. Y en el último postulado vamos a hablar de la emisión, ¿sí? Emisión y absorción. Emisión y absorción de energía. ¿Correcto? Por ejemplo, muchachos, observemos acá. Vamos a hablar de la emisión de energía. Por ejemplo, cuando un electrón salta de un nivel mayor a un nivel menor, está ocurriendo la emisión de energía en forma de un solo fotón, ¿sí? No te olvides, cuando el electrón salta de un nivel mayor a un nivel menor, o dicho de otra forma, de un nivel alejado del núcleo a un nivel cercano al núcleo, ¿sí? Ahora, por otra parte tenemos la absorción de energía. Y eso se da cuando el electrón salta de un nivel menor a un nivel mayor. ¿Correcto, mi estimado estudiante? Y aquí nos dan las alternativas, ¿sí? Nos dan las alternativas. Dice en la alternativa A, el átomo de hidrógeno posee un núcleo que contiene un protón y alrededor gira un electrón describiendo órbitas circulares. Cierto. El átomo de hidrógeno tiene un protón y tiene un electrón. Y este electrón se mueve en trayectorias circulares. La B dice, en el átomo hay interacciones eléctricas entre el núcleo positivo y el electrón que gira alrededor. Claro. Núcleo positivo y el electrón negativo que gira a su alrededor. La C dice, los electrones giran solamente en órbitas permitidas de energía constante. Correcto. Órbitas permitidas cuya energía ya está definida. La D dice, los radios de las órbitas circulares no pueden asumir cualquier valor. Verdadero. Los radios están definidos. Muy bien. Y en la alternativa E dice, si un electrón se traslada de una órbita a otra, no absorbe ni emite energía. Esa es la alternativa que vamos a marcar. Me piden marcar la proposición incorrecta. Muchachos, cuando el electrón salta de un nivel a otro, siempre va a haber una energía, ¿sí?, asociada a ello. En el caso que el electrón salta de nivel mayor a menor, se emite energía, y de un nivel menor a un nivel mayor se gana o se absorbe energía. Por lo que la clave de este ejercicio sería la clave la E. Muy bien. Pregunta número 71 dice, un átomo tiene 30 neutrones y su número de masa de su catión divalente excede en 4 unidades al doble de su número de protones.
Pregunta, ¿cuál es la magnitud de la carga absoluta negativa para el catión trivalente de dicho átomo? Muy bien, muchachos, mira, esta pregunta corresponde al capítulo de estructura atómica. Estructura atómica. Muy bien, entonces acá, muchachos, nos dicen que un átomo tiene 30 neutrones. 30 neutrones. A ver, recordemos que los neutrones lo ubicamos justo acá, ¿correcto? Un átomo tiene 30 neutrones y dice que su número de masa del catión excede en 4 unidades al doble de su número de protones. A ver, mírame, vamos a poner su masa y aquí vamos a poner su Z. Vamos a ponerle su Z, por ejemplo, vamos a decir que es Y, ¿sí? Dice que la masa es el doble del número de protones, pero excedido en 4. Entonces sería 2Y, ¿verdad? Porque la masa dice que es el doble de los protones, 2Y, pero excedido en 4. O sea, le sumas 4 aquí, ¿correcto? Muy bien. Entonces acá dice, ¿cuál es la magnitud de la carga absoluta negativa para el catión trivalente? A ver, muchachos. Este problema, ¿sí? Mira, dice un átomo tiene 30 neutrones en su núcleo y el número de masa de su catión divalente. Catión divalente quiere decir que va a tener una carga más 2, ¿correcto? Dice que su masa excede en 4 unidades al doble número de protones. O sea, esto es el doble número de protones excedido en 4, o sea, le sumo 4. Entonces, muchachos, me piden la magnitud de la carga negativa para el catión trivalente. Cuando tú escuches carga negativa, hablamos del electrón, ¿sí? Hablamos del electrón. Entonces, ¿qué te parece si hallamos los electrones de él? A ver, veamos. Observemos en primer lugar. A ver, nosotros sabemos una fórmula muy conocida, ¿verdad? Que es la suma de Z más N, que nos da igual a, ¿correcto? Z viene a ser Y más N, que vale 30, y esto va a ser igual a la que vale 2Y más 4. Operando acá, operando aquí, Y pasa a restar al 2Y, me queda Y, 4 pasa a restar al 30, me queda 26. Mira, o sea que Y vale 26. Y vale 26, estimado estudiante. Ahora, algo muy importante que no debes de olvidarte. Muchachos, catión divalente, catión trivalente. O sea, si este es más 2, catión trivalente es más 3. Pero, muchachos, observa, la carga ha cambiado. Pero algo importante, el A, el Z y el N no cambian. El A, el Z y el N no cambian, muchachos, porque la carga solo afecta a los electrones. La carga solo afecta a los electrones. El A es el mismo. Por ejemplo, el Z y el N también va a ser el mismo. Por ejemplo, si aquí es 30, también será 30. Aquí es Y, pero Y vale 26, entonces acá también será 26. Ahora, 2Y, Y vale 26. 2 por 26 sería 52. 52 más 4, 56. Mira. Ahora, calculemos los electrones del catión trivalente. Recuerda que los electrones se calculaba el Z operado con el signo opuesto de la carga, ¿sí? En tu mente nada más. Sería 26, opéralo con el signo opuesto. 26 menos 3 me da 23. ¿Correcto? Por lo tanto, nos piden la magnitud de la carga negativa. La magnitud, dice, de la carga absoluta negativa. Muchachos, nosotros tenemos 23 electrones. ¿Correcto? Simplemente te voy a pedir que lo multipliques por la carga del electrón, que es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Correcto? Siempre que a ti te pidan la magnitud de la carga absoluta negativa, recuerda que los que son negativos son los electrones. Aquí hay 23 electrones. Simplemente multiplícalo por la carga del electrón, que es algo que tienes que saberlo. Siempre en clase a mis estudiantes les digo, hay que aprender, hay que memorizar la carga del electrón. Es muy importante. Entonces,
Muchachos, haciendo las operaciones aquí, nos queda menos 3,86 por 10 a la menos 18 coulomb. ¿Correcto? Por lo que la clave que marcaríamos aquí sería la clave, la letra E. Ahí está. Muy bien, muchachos. Pregunta número 72 dice, en 1900 Max Planck formuló que la energía se irradia en forma de unidades pequeñas y discretas llamadas fotones o cuantos de luz. De ahí surge el nombre de teoría cuántica. Dichos cuantos es energía que puede ser calculada mediante la ecuación energía igual H por frecuencia. Del gráfico mostrado, la energía por fotón de la radiación electromagnética es. Bien, nos dan una gráfica. Muchachos, esta pregunta corresponde al tema de ondas electromagnéticas. ¿Correcto? Ondas electromagnéticas. Muy bien. Nos dan un dibujo. Y siempre estos dibujos es para trabajar, para hacer algo ahí, ¿verdad? Ahora, me piden la energía del fotón. La energía del fotón es igual a la constante de Max Planck por la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Ahora, muchachos, lo único que nos falta acá es la longitud de onda. Mira, nos dan esta distancia. Desde esta cresta hasta esta cresta es 4 nanómetros. Pero, estimado estudiante, recuerda que la distancia de cresta a cresta, estimado estudiante, se conoce como longitud de onda. Muy bien. Y mira, aquí tengo otra distancia, de cresta a cresta. Esto también se conoce como longitud de onda. Mira, aplica un simple razonamiento. Si todo vale 4 nanómetros, y mira, ve, entonces ¿cuánto vale cada lambda? ¿Verdad que tendría que ser 2 nanómetros? Y este también 2 nanómetros para que sumados de 4, ¿verdad? Entonces, la longitud de onda va a ser igual a 2 nanómetros. Pero 2 nanómetros, mi estimado estudiante, no te olvides que el nano es 10 a la menos 9. El nano 10 a la menos 9. Así que reemplacemos. Hallemos la energía del fotón. H es una constante. Siempre hay que llegar al examen con la constante en nuestra memoria. Mira, vamos a trabajar con 6,62, con 3 decimales, por 10 a la menos 34 joule por segundo. ¿Sí? En la semana 3 del CEPUM, en muchos de los ejercicios, se ha dado como dato esta constante, 6,62. Así que trabajemos con ello. La velocidad de la luz, algo que hay que tenerlo muy presente, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y la longitud de onda que lo tenemos, que viene a ser 2 por 10 a la menos 9 metros. Miren, estimados, mitad de 2, 1, mitad de 6,62, 3,31. Se va metro con metro, se va segundo con segundo. Y nos va a quedar la energía del fotón. ¿Correcto? A ver, 3,31 por 3, me quedaría 9,93. Ahora, trabajemos las potencias. Este 10 a la menos 9 sube. Al subir pasa con positivo. Pasaría con 9 positivo. Y con este 10 a la 8, 9 y 8 sería 17. Me quedaría un 10 a la 17. Operado con el 10 a la menos 34, menos 34 y 17 me queda menos 17. ¿Pero en qué nos quedó? En joule. Por lo que la clave de este ejercicio, estimado estudiante, sería la clave, la letra E. Muy bien, muchachos. Pregunta número 73. Dice, el Instituto Peruano de Energía Nuclear, IPEN, pionera en Latinoamérica en la producción de radioisótopos y radiofármacos que se cuentan en una veintena de dichos productos. Por ejemplo, el samario 153, cuyo Z62
Es un radiofármaco utilizado como paliativo del dolor producido por metástasis óseas de origen oncológico. Una dosis de dicho fármaco mediante inyección endovenosa alivia el dolor por un periodo prolongado. Usted, como practicante del IPEN, está evaluando el radiofármaco Samario y determina que sufrió una desintegración alfa, beta y beta sucesivamente. Entonces su supervisor de producción le solicita que calcule la suma de los neutrones de los núcleos producidos en cada desintegración. ¿Qué respuesta le presentaría usted? Bien, muchachos, entonces acá lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, vamos a dibujar el samario. Nos dicen que su Z es 62 y su número de masa es 153. Dice que se desintegra, ¿sí? Ha sufrido una desintegración alfa, beta, beta, dice, sucesivamente. A ver, vamos acá. Dibujemos el alfa. Recordemos que el alfa vale 4,2. Siempre se dibuja el alfa en el lado derecho cuando te digan se desintegra, emite, se libera. En este caso se desintegra. A ver, el samario se desintegra emitiendo alfa, ¿correcto? Ahora, aquí se va a formar un nuevo núcleo. Recordemos que en las ecuaciones nucleares se cumple la conservación del A y la conservación del Z. Si aquí es 153, entonces la suma de esto también tiene que ser 153. Por lo tanto, acá sería 149. 149 más 4 me da 153. En la parte inferior, 62. Y la suma aquí también tiene que dar 62, por lo que aquí sería 60. A ver, calculemos los neutrones de él. Este es el núcleo que se ha formado. 60 más, acá sería en todo caso, sería, a ver, 9, sería 89 neutrones, ¿correcto? Ahora, esto que hemos obtenido lo voy a copiar acá, ¿sí? Lo voy a escribir aquí, porque ahora lo que se ha emitido es un beta, ¿correcto? Entonces, recuerda que el beta vale 0 arriba y menos 1 abajo. Y aquí se va a formar una nueva especie. Y recuerda que se cumple la conservación del A y del Z. La flecha es como si fuera el igual. Entonces, si aquí es 0, acá tendría que ser 149 para que se cumpla la igualdad. Ahora en la parte inferior. En la parte inferior, muchachos. 7 es menos 1, acá tendría que ser 61. Ahora, calculemos los neutrones de él. 149 menos 61 me da 88. Muy bien. Ahora, esto que hemos obtenido, lo vuelvo a escribir por acá. Como ya conocemos su masa, 149, y su Z, que es 61, se desintegra otro, emitiendo otro beta, ¿sí? Y aquí se va a formar un núcleo que le voy a llamar B doble. Ahora recuerda que el beta vale 0 arriba y menos 1 abajo. Se cumple la conservación del A y del Z. Por ejemplo, aquí 149, aquí también tiene que dar 149. Entonces sería 149. Ahora en la parte inferior tenemos 61 y acá también tendría que dar 61. Entonces acá sería 62. 62 menos 1, 61. Entonces, calculemos los neutrones. 149 menos 62 me da 87. Por lo tanto, este problema me pide la suma de los neutrones de los núcleos que se han producido, ¿correcto? De los núcleos que se han producido acá. Por ejemplo, se ha producido 89, 88 y 87, ¿correcto? Entonces, haciendo la suma aquí, estimado estudiante, haciendo la suma aquí, nos queda 264, por lo que la clave de este ejercicio sería la clave avioncito. Muy bien, muchachos.
Pregunta número 74. Dice, respecto a los números cuánticos se afirma que... Bien, mira, por la pregunta que nos dan, de inmediato reconocemos que es una pregunta del tema de números cuánticos. Muy bien. Entonces, estimado estudiante, dice aquí, mira, los números cuánticos recordemos que son n, l, m sub l y m sub s, ¿correcto? Muy bien. Ahora, el número cuántico que está al inicio se conoce como el número cuántico principal. Y este número cuántico principal indica el nivel de energía, como también indica el tamaño o volumen del orbital. ¿Correcto, estimado? Mira, ve. El número cuántico secundario, también llamado azimutal, indica el subnivel. Indica el subnivel, como también indica la forma del orbital. El número cuántico magnético, el m sub l, nos indica el orbital, como también indica la orientación del orbital. La orientación del orbital. Y mira, el último número cuántico es el número cuántico de spin. Nos indica el sentido de giro del electrón, sobre su eje imaginario. Muy bien. ¿Correcto? Mira, ve. Entonces, en base a ello vamos a responder y aquí nos están dando 5 proposiciones, con lo que vamos a obtener nuestra clave. Muy bien. A ver, muchachos, primera proposición dice, el número cuántico principal determina el nivel de energía y el tamaño orbital. El cuántico principal, el nivel y el tamaño orbital, verdadero. 2. El sentido de giro del electrón alrededor del núcleo. Ojo acá, muchachos, alrededor del núcleo dice. Dice, está dado por el número cuántico de spin. El número cuántico de spin dice el sentido de giro del electrón sobre su eje imaginario, pero no sobre el núcleo. Acá dice, está dado por el número cuántico de spin. El giro del electrón alrededor del núcleo. No, no es alrededor del núcleo. Es sobre un eje imaginario. 3. El número cuántico secundario determina la forma del orbital. Número cuántico secundario indica el subnivel y la forma del orbital. Verdadero. 4. Los valores del número cuántico secundario son mayores al número cuántico principal. Muchachos, justo en la semana número 4, sobre lo que es número cuántico y configuración, vimos ejemplos sobre las reglas para que un conjunto de números cuánticos sea correcto. Esta regla práctica nos dice esto. Nivel es mayor que subnivel. El subnivel es mayor o igual que el m sub l, valor absoluto de m sub l. Y este último valor para el spin puede ser menos un medio o más un medio. ¿Correcto? El número cuántico secundario va a ser menor al número cuántico principal. Pero acá dice al revés. Por lo tanto, es falso. Y la 5 dice, el número cuántico magnético determina el subnivel. A ver, número cuántico magnético indica el orbital.
mientras que el secundario indica el subnivel. Entonces esto es falso y la clave de este ejercicio sería dadito. Muy bien, muchachos. Vamos a la última pregunta de este examen primer simulado CEPUM. Área A. Dice, el docente explica a sus alumnos que un orbital es una función de onda monoelectrónica que describe el comportamiento de un único electrón en el contexto de un átomo y corresponde a una determinada solución particular espacial de la ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo. Acá viene la parte más importante. El número de orbitales llenos que posee un átomo con 42 nucleones y 20 protones. Recuerden, muchachos, que, bueno, para empezar, esta pregunta corresponde a lo que es configuración electrónica. Muy bien. Me dice que el número de nucleones, los nucleones viene a ser el A. ¿Correcto? Dice que los nucleones es 42. Esos son sus nucleones, el A, el número de masa, y tiene 20 protones. Me pide el número de orbitales llenos. A ver, estimado estudiante, mira, vamos a hacer su configuración. Como se trata de un átomo neutro, porque aquí no hay nada, no me dan carga, se cumple que el número de electrones es igual al Z. ¿Correcto? O sea, 20. Muy bien. O sea, hay 20 electrones. Vamos a hacer su configuración y me piden los orbitales llenos. Si queremos responderlo de forma rápida, divídelo entre 2 y ya tienes los orbitales, que sería 10. O sea, marcas 10 y se acabó. ¿Sí? Porque en cada orbital entran 2 electrones. Pero, muchachos, eso no siempre va a cumplirse. Por si acaso, te paso ese dato. No siempre los electrones divididos entre 2 te va a dar los orbitales llenos. No siempre. En este caso sí, y te lo voy a demostrar por qué. Mira. Recordar que todo esto es la configuración electrónica, ¿no? Aquí está, ¿ve? ¿Sí? 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, y así sucesivamente. Esta es toda la configuración, ¿sí? Existen nemotecnias para aprender esto, ¿no? ¿Correcto? Entonces, una de ellas, por ejemplo, es si, sopa, se da pensión, se fue de paseo, ¿verdad? Muy bien. Pero, muchachos, acá, como les comenté, la práctica te hace ganar velocidad. Por ejemplo, hay 20 electrones. Coloquemos acá 2, 2. Aquí colocamos, por ejemplo, 6. Aquí entran 2, 6 y aquí 2. Mira, hasta acá ya tenemos los 20 electrones. Ahora, vamos a dibujar los orbitales. Vamos a dibujar los orbitales. A ver. Vamos a dibujar los orbitales. Ya. Recordemos que el S tiene un orbital. ¿Correcto? El S tiene un orbital. El P tiene 3 orbitales. El S tiene un orbital. El P tiene 3 orbitales. El P tiene 3 orbitales y el S tiene un orbital. ¿Correcto? Entonces, coloquemos los electrones. Aquí entran 2, en el S entran 2, en el P entran 6 electrones, en el S entran 2, en el P entran 6, en el S entran 2. Y mira, ve, ya tenemos demostrado que la cantidad de orbitales llenos sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Y la clave sería la letra A. Muy bien. Muy bien, estimado estudiante. Hemos finalizado las 8 preguntas que han venido en el área A correspondiente al primer examen simulado del CEPUM.
Te recomiendo que sigas practicando, sigas estudiando y no dudes suscribirte y darle like a este canal, que estaré subiendo semana tras semana más contenido para que tú puedas seguir en tu aprendizaje. Un fuerte abrazo para todos y nos reencontramos en un siguiente video. Gracias, quedamos.